Hola, bienvenidos otra vez a este curso de Pintando con Café. Gracias a todas esas personas que han apoyado este proyecto. Y nada, vamos a empezar ahora con el próximo ejercicio. Bueno, pues nos toca pintar este maravilloso paisaje. Es el Roque de la Bonanza. Bueno, pues para el Roque de la Bonanza, una de las cosas que vamos a utilizar es el cartón. El cartón nos permite trabajar con diferentes grosores y poder marcar la línea del horizonte y algunos elementos, sin tener que utilizar el pincel en línea recta. Esto nos ayudará mucho y lo utilizaremos también en otros ejercicios que veremos más adelante. Bueno, siempre recordar que el papel hay que tenerlo bastante rígido con las chinchetas, y si no tenemos cartulina, pues utilizar varios folios y pegarlos con un pegamento PRIT para que coja cuerpo. Aquí vamos a utilizar el cartón como hemos utilizado otras veces y pintar con mucho cuidado, alejado del folio, el canto del cartón para marcar estas medidas que nos van a servir de guía para lo que es el motivo. En este caso podemos utilizar la medida del número 3, la intensidad, porque tiene que ser bastante suave, y no apretar muy fuerte para que después no nos dé problemas a la hora de marcar los motivos, porque si apretamos demasiado, pues después nos puede costar pues rectificar que no se note, ¿no? Bueno, ahora vamos a aplicar agua de una forma muy suave, difuminando un poco el contorno que hemos marcado, y con el número 2 vamos dándole pequeños toques que al tener el papel húmedo nos permite hacer como si fuera un sombreado. Esto sería el borde del contorno. El borde del contorno estaría un poquito más oscuro, y a medida que le vamos a poner el agua que tiene debajo nos queda más suave. Vamos aplicando ligeras líneas laterales de esta forma. Si se dan cuenta, tienen que ser de intensidades suaves. No marcar demasiado color, porque es importante, porque el elemento que vamos a poner en la primera parte de delante, que es el roque, tiene que destacar. Entonces, si oscurecemos mucho la montaña, después nos daría muchísimos problemas que el roque después nos quedara pues lucido y no se nos viera bien. Siempre utilizando el 2 y el 3. En este caso, el 1 no deberíamos utilizarlo porque tiene una intensidad muy alta para este tipo de motivos. Siempre salteando con el pincel suavemente para que dé una especie de textura a lo que es en este caso la montaña. Con un paño podemos quitar los sobrantes para quitarle esa intensidad que antes comentaba, para que después el roque de la bonanza nos luzca muchísimo mejor delante de la montaña. Con un pincel más pequeñito, con el número 3, empezamos a marcar las nubes. Hay que tener mucho cuidado con las nubes, tienen que hacerse de una forma muy suave y con un pincel muy finito. Bueno, como podemos ver, el hecho de hacer las nubes es un poco complicado. Parecen sencillas, pero no lo son. Entonces hay que añadir siempre un poco de humedad para que nos deje después difuminar y marcar diferentes tonos que vamos a añadir en el paisaje. Darle un poco de agua siempre nos va a dar un margen para poderlas difuminar mucho mejor. Vamos a hacer esas nubes que siempre quedan en esa zona, en las partes altas, y que son estéticamente muy interesantes y contrastan muy bien con la montaña.
más oscuras en las partes altas, en este caso, y un poco más de claridad en la parte de abajo. Como no existe el blanco, sino el blanco es el papel, con la ayuda de un paño y agua, lo hacemos cada vez más suave. Ahora vamos a hacer una parte que es un degradado. Hemos mojado toda esa agua y pequeños golpes de marrón oscuro del número 2 de un lado para el otro. Hay que hacerlo con cierta rapidez para que no se nos acumule en los contornos, en los lados, y no nos quede continuo. Lo bonito es que nos quede un degradado, o sea, de un color al otro. Ahora nos situamos en la parte de abajo, debajo de la línea que habíamos marcado previamente, y también vamos a hacer un degradado, pero con la diferencia que aquí sí nos podemos parar un poco, no es como la parte alta que tiene que ser continuo. Aquí sí podemos darle unos cortes y ayudados de un cartón podemos marcar los cantos de esta forma y empezamos a imitar lo que serían las ondas del mar de esta forma. Apretando ligeramente el cartón, primero pintamos un poco de agua y después el cartón. En este caso estamos utilizando el 1 y el 2 de intensidad para que tenga un poquito de fuerza, y después con el cartón le damos encima para que vaya cogiendo la forma del oleaje. Este proceso tendremos que repetirlo varias veces porque dependiendo de la humedad del papel, la intensidad va variando. También con un pincel más finito empezaremos a darle ya los detalles del oleaje, pues más intenso en unas partes. Siempre son líneas horizontales y muy pequeñas. Estos dan un efecto de profundidad a lo que es el mar y nos da ese característico movimiento del agua, ¿no? Cuando lo vemos en un sitio a una cierta distancia. No estamos haciendo un mar desde la costa, no estamos pegados en la orilla, tenemos una cierta distancia para que se vea el roque, por lo tanto tenemos que darle unas sombras pequeñas para que nos dé la sensación de lejanía. Si fuera un oleaje mayor, tendríamos que añadir pinceladas más largas. En este caso, de este tamaño, nos vienen perfectos para poder marcar el oleaje. Este proceso es un poco lento, pero es divertido de hacer y da el efecto interesante para el mar. Es lo que nos da un efecto final más realista de lo que es el mar. Lo importante siempre de hacer este tipo de cosas es divertirnos, pasarlo bien. Y sobre todo, si estamos cansados, descansamos un poco y volvemos a retomarlo un poquito más adelante. Otro consejo importante es dejar que se seque un poco en algunas zonas para ganar intensidad. En este caso he dejado que se seque un poco en la parte que le habíamos puesto el agua y así. Bueno, una de las preguntas que siempre me hacen es por qué no marcamos con lápiz. Y en parte les explico por qué. Sobre todo porque marcar la silueta con pincel es mucho más fácil, con varios puntos, entonces sabemos dónde tenemos que ir marcando. Y el lápiz nos marcaría demasiado el dibujo muy fuerte y esto después nos impediría que se viera bien. Es importante que se vea bien la distancia entre el roque y la playa, entonces si definimos mucho con el pincel, se nos acercaría al roque de alguna forma. De esta forma, poco a poco con puntos de referencia nos ayuda mucho más. De todas formas, siempre es bueno que a lo mejor hagan pruebas en otros sitios para que vean que les sale directamente al roque. Si se van guiando por mis puntos, no suele ser complicado. Primero marcaremos la base, antes de marcar los puntos de referencia, donde va a ir el roque, un punto en la zona alta, que nos ayudará a marcar la altura del roque, otro punto que sería la zona intermedia y después la parte más baja. Con estos 3 puntos de referencia nos ayudan a marcar la silueta del roque. Del punto 2 a la orilla derecha marcamos esta línea que nos ayuda y esta altura que tenemos aquí la vamos a marcar de esta forma. Marcamos estos 2 puntos de referencia, primero este, la base, y esta es la altura.
Marcamos ahora la silueta. Este elemento. Y ahora la rellenamos para que un poco vayan viendo cómo va surgiendo el roque de la bonanza. En principio ahora cuesta verlo, pero es para dividir un poco las formas para que sea mucho más fácil marcarlo. Esta parte es muy importante porque aquí hay que dejar un hueco. Es una especie de triángulo que tenemos aquí, que hay que dejar un hueco para que deje pasar la luz y el marco que le habíamos añadido en la parte de atrás. Aquí vamos a unir estos dos puntos de esta forma, como el puente que se marca entre un lado y el otro. De aquí también tenemos otro elemento que deja pasar la luz, que es un hueco que también tiene el roque. Es un triángulo más pequeño. En este caso, en esta postura, en esta situación, realmente se ven estos puntos así. A medida que nos moviéramos con el roque, por ejemplo, iría cambiando, lógicamente. Pero en este caso, esta silueta marca estos dos puntos de referencia. Ahora añadimos más cantidad de intensidad con el número 1 para que quede como más llamativo. Y también aprovechamos la humedad del café para disimular la línea que habíamos marcado del horizonte. Por eso era importante no marcarla mucho, para que una vez que nosotros estamos pintando no nos ocasione eso un incordio, ¿no? Para poderla quitar. De esta forma, con poca cantidad de agua, el café se mezcla bien y se borra la línea del horizonte. Bueno, ya empezamos aquí a ver un poco la forma del roque de la bonanza. En principio todavía se ve muy plana, no tiene textura de piedra, parece como de arena, pero eso se lo daremos más adelante. Igual que este elemento es importante que marcar el reflejo, que sería en la parte de abajo. Entonces nos guiamos por la parte alta, teniendo en cuenta siempre, cuando hacemos un reflejo, en este caso, los huecos que va dejando que pase la luz a través del roque. Entonces, si tenemos aquí un triángulo que le hayamos marcado en la parte de arriba, no va a recibir sol. Y aquí hay un efecto espejo. Si se dan cuenta, no va hacia abajo, sino quedaría como el contorno metido hacia adentro. Es como cuando vemos una imagen con un espejo, ¿no? Sería el mismo efecto. Y siempre con pinceladas cortas y horizontales para que el efecto del agua, de que está en una superficie que se está moviendo y que es el agua marina. Aquí haríamos exactamente lo mismo. Marcaríamos el triángulo invertido para que sea el reflejo que está en la parte de abajo. Y el roque también marcaríamos aquí el reflejo. Ya empezamos a ver cómo se ve el reflejo en el agua del roque. Es importante dejar esas partes libres y los contornos también definirlos bastante bien para que se vea que es la silueta que está reflejándose en la parte de abajo. Por así decirlo, el ojo necesita esa referencia para saber que es un reflejo. Entonces necesitamos marcar bien ese contorno, bien definido, para que quede bien marcado el contorno. Ahora va un pequeño roque que también hay aquí. Y empezamos también a definir ya, como está un poco más seco, el horizonte, las líneas del horizonte que están en el fondo. Que antes no lo dejó porque estaban muy húmedas. Y aquí empezamos ya a añadir más intensidad y esos pequeños detalles del oleaje. La ola cuando levanta hace una pequeña sombra y eso es lo que vemos desde la orilla, ¿no? Ir marcando esas líneas nos da profundidad a todo el conjunto. Ahora empezaríamos a marcar lo que sería en las orillas con el número 1 con más intensidad, lo que serían las orillas de las piedras, de las rocas. En los bordes siempre de la superficie siempre se va acumulando el café más intenso. Ese café más intenso nos puede ayudar para marcar líneas más definidas. En este caso nos interesa que haya un contraste bastante alto. ¿Por qué? Porque son piedras que están en la orilla. Y es lo que va a hacer que el mar en la parte de arriba parezca más transparente y parezca con más contraste. Curvamos siempre el pincel de esta forma y en las partes de abajo marcamos ciertas líneas para que parezcan como si fueran los reflejos que está metida la piedra en el agua. Incluso podemos imitar como si fuera la especie de espuma en la orilla, que ahora empezaremos a verlo. Con pinceladas cortas podemos marcarlo de esta manera y aquí empezamos ya a añadirle más cantidad de intensidad. Las piedras que están más alejadas, más claras,
y las más intensas, las que están más cerca nuestra, más oscuras. Encima de lo que hemos dado, más oscuridad. De esta forma. Al darle más oscuridad tenemos más contraste. Incluso podemos hacer que se acumule el café. Así como si fuera unas gotas de café mucho más intenso. Una vez que se seca queda un efecto muy bonito. Parece como nacarado incluso. Y coge una intensidad muy interesante. Parece que incluso que tiene como relieve. Que podemos rasparlo un poco con la parte trasera del pincel. Que da efectos muy interesantes, sobre todo en las orillas de las piedras, y como si tuviéramos los cortes y las grietas de las piedras que contrastan con lo liso que tenemos todavía el roque en la parte de atrás. Si quieren pueden coger un folio aparte y pueden ir practicando esta técnica antes de hacerlo en el trabajo definitivo, para evitar que si hay una equivocación poderla corregir mejor, ¿no? Y aprender. Al fin y al cabo estamos aprendiendo. Y estos serían los primeros trabajos que hacemos con café, entonces hay que tener cuidado con lo que vamos haciendo. Aquí va. Añadimos más café y aquí estoy acumulando muchísima cantidad. Es como si estuviera limpiando el pincel, dándole una cierta curva y se acumula en un lateral, como si estuviéramos limpiando el pincel sobre un paño, pero en este caso sería encima del papel. Bueno, como hemos visto, estamos añadiendo más cantidad de café a nuestra mezcla. ¿Por qué? Para conseguir más oscuridad y para darle esa textura a las piedras tan características que se levantan para un lado o para el otro. También vamos a utilizar el cúter. El cúter, que es una cuchilla, también podemos utilizar como un cuchillo de cocina, también nos serviría. Y esto nos permite hacer como si fuera las partes internas de las piedras y las arrugas que tienen tan características. Una vez que se está acumulando el café en la orilla que todavía está fresco, podemos añadir el cúter, y el cúter hace que podamos arañarlo y parezcan como, incluso al acostar el cúter hace un efecto muy bonito, como si fuera un corte de la piedra, como cuando vemos la horchilla pegada en las piedras, darle más vida al contorno para que no sean callados lisos. Si se dan cuenta, mira qué interesante el efecto que podemos conseguir con el cúter, acostándolo y apretándolo. Ahora tenemos que añadir contraste a lo que sería el roque de la bonanza, y ahora podemos trabajar más cómodo. ¿Por qué? Porque ya se ha secado. Como hemos trabajado lo de las piedras, tenemos ahora el roque de la bonanza mucho más seco para poderlo trabajar. Siempre les digo que pueden esperar a que se seque o con un secador de pelo. Y también es verdad que a medida que se vaya secando, absorbe más capas de material. No intentar ponerle mucha cantidad de café de una sola vez, porque se puede saturar el papel y se puede incluso hasta romper. Pero si vamos dejando lo que se vaya secando el café, nos admiten varias tonalidades de oscuridad y más intensidad. Casi siempre es bueno trabajar de tonos claros a oscuros, porque es mucho más fácil corregirlo de esa forma que intentar que desde el principio tengamos todas las tonalidades oscuras. Esto haría que de repente, cuando queramos sacar una luminosidad, por ejemplo en este caso una piedra, sea imposible, porque una vez que tenemos mucha acumulación de café, es prácticamente imposible recuperar el blanco del papel.
Ahora, para conseguir más intensidad y más cantidad de negro, por así decirlo, o marrón más oscuro, que es en este caso, lo que voy a hacer es añadirle más cantidad de Nescafé en la mezcla, para que al acumularse más cantidad de Nescafé podamos darle unos tonos más oscuros y más saturados. Incluso en ocasiones hasta las pepitas que se van dejando de borritas del café son muy interesantes para el efecto de las piedras, porque al secarse se quedan pegadas en el papel y tienen como una rugosidad muy interesante que cuando se seca parecen piedritas pegadas. Bueno, aquí ya empezamos a ver cómo se ve el reflejo, cómo se ven los contornos y cómo ya el Roque de la Bonanza va cogiendo forma, va cogiendo fuerza, lo que es el contraste. Ahora nos quedarían pequeños detalles de reflejos, oscurecer algunas zonas, sobre todo en las partes del agua, para que se vea mejor el reflejo del Roque de la Bonanza. Pero ya estamos llegando casi al final del ejercicio. Si se dan cuenta, el café nos aporta muchísima cantidad de matices para poder trabajar con él. Desde reflejos hasta intensidades de piedra, hasta la suavidad. Todo depende siempre de la cantidad de café que le vayamos poniendo y la cantidad de agua. Siempre es aconsejable tener una servilleta cerca y agua cerca para ir suavizando los trazos que hemos hecho cada vez más intensos y que de alguna forma nos pueden estropear el motivo. Retomamos la montaña que habíamos hecho desde el principio, que ya está totalmente seca, para hacer una ligera sombra en la superficie, porque al tener nubes en las partes altas también dejan como unas especies de sombras sobre las montañas que dan un realce bastante interesante. No saturarlo demasiado para que el roque se siga destacando del conjunto, porque si hacemos muy oscuro, como dijimos al principio, la montaña, no destacaría el roque. Es prolongar un poquito la montaña en los laterales, y aquí también depende del gusto de cada uno. Hay gente que le gusta terminar todos los motivos alrededor. En estos ejercicios siempre voy dejando como que se note el contorno más libre, no tan terminado en los bordes. De alguna forma podemos hacerlo como nosotros queramos, o bien terminarlo todo en el contorno para que cuando tenga su marco esté totalmente marcado a sangre, como diríamos, o hacerlo de esta forma que es como si fuera una aureola blanca alrededor de todo el motivo. Eso ya depende del gusto. En este caso necesitamos más contrastes en los contornos para que destaque más lo que es el motivo. Bueno, pues ya hemos terminado nuestro ejercicio. Espero que les haya gustado. El Roque de la Bonanza es un sitio maravilloso. Cuando hacemos todo este tiempo de estar en casa, seguramente muchos nos iremos abajo a las playas a bañarnos, que a todos nos gusta disfrutar de este paisaje reño, pero mientras tenemos que quedarnos en casa. Bueno, pues aquí estamos para divertirnos, para trabajar, para pintar, y espero que este trabajo les haya gustado. No olviden que vamos a hacer una exposición seguramente con todos estos trabajos e incluso los incluiremos en una página web. En el canal de YouTube está incluido mi correo electrónico por si tienen algún tipo de dudas y algún comentario. Incluso en el mismo canal podemos comentarlo directamente. Suscríbete para ver un poco el seguimiento que tenemos. Gracias por la acogida que ha tenido esta iniciativa.